En el deslumbrante escenario del Lincoln Center, frente a millones de espectadores, el rey del pop, Leo Sterling, creyó tener el control absoluto. Su plan era una humillación pública para acallar los rumores que lo acechaban, y su víctima, una niña mexicana de 11 años, anónima y vulnerable. Lo que no sabía era que al arrastrarla al centro del escenario, no estaba sentenciando a la niña, sino a su propio imperio de mentiras. Todo comenzó con una pregunta cargada de veneno. ¿Acaso una niña como tú, de dónde vienes, sabe lo que es la música? La voz sarcástica de Leo Sterling, el rey del pop, resonó ante miles de espectadores y 2 millones de personas que seguían la transmisión en línea. Señalaba a una niña mexicana de 11 años llamada Lucía, quien, vestida con una camiseta vieja, mantenía la cabeza gacha. Leo la arrastró al centro del escenario, exigiéndole algo imposible, convirtiéndola en el blanco de una humillación pública. Pero tan pronto como Lucía abrió la boca, en cuestión de segundos, la atmósfera del lugar se congeló por completo. La sonrisa arrogante de Leo se transformó en una mueca de puro asombro, y desde el público estallaron gritos de incredulidad. ¿Qué fue exactamente lo que ocurrió aquella noche sobre el escenario? La historia de hoy es la de Lucía. Algunos comentarios de los espectadores. Esta historia muestra la dura realidad de muchos inmigrantes. Lucía fue juzgada por su ropa y su origen, pero demostró que el valor de una persona no está en esas cosas, sino en su corazón y su talento. El abuelo de Lucía es un personaje clave. Sus enseñanzas sobre la verdad del sonido y la dignidad le dieron la fuerza para enfrentar todo. Un hermoso homenaje a la sabiduría de nuestros mayores y a las raíces culturales. Me conmovió la historia del abogado Robert Kraft. Encontró su redención y su fe en la justicia gracias a una niña. Demuestra que nunca es tarde para volver a luchar por lo que es correcto. Increíble cómo la música puede revelar la verdad. La voz pura y auténtica de Lucía destrozó un imperio de mentiras. La música es alma, no un producto fabricado. Antes de continuar, suscríbete para no perderte la próxima historia. Eran las 5 de la mañana en un viejo apartamento de Brooklyn, Nueva York. Así comenzaba el día. En la pequeña habitación, apenas iluminada por la luz de un farol, Lucía se levantó silenciosamente de la cama. En el cuarto de al lado, escuchaba la respiración tranquila de su madre. Anoche, como tantas otras noches, había regresado a las 2 de la madrugada de su trabajo en la lavandería. Lucía fue a la cocina y abrió el refrigerador ocodor. Dentro, solo quedaban 3 huevos y unas cuantas hojas de lechuga ya marchitas. Tomó 2 huevos y los cocinó en la sartén. Espolvoreó un poco de sal sobre ellos mientras se doraban. Después de un desayuno sencillo, Lucía tomó su mochila y salió de casa. La estación del metro estaba a 15 minutos caminando. El aire de la mañana era frío, pero sus pasos eran ligeros. En su muñeca, una pulsera de rosario de madera sonaba suavemente con cada movimiento. Era el único recuerdo que le quedaba de su abuelo. Su abuelo, un famoso cantante de música tradicional en Michoacán, había fallecido cuando Lucía tenía 8 años. La noche antes de morir, tomó la mano de Lucía y le dijo: «Lucía, mi niña, tú no solo escuchas los sonidos, tú los ves, es un don del cielo. Nunca lo escondas». Su abuelo fue el primero en darse cuenta de que Lucía tenía oído absoluto. Ocurrió cuando ella tenía solo 5 años. Cuando el abuelo tocaba la guitarra, Lucía adivinaba las notas al instante. Incluso podía identificar con precisión los tonos de la música de los anuncios en la televisión. «Esta niña ve los sonidos como si fueran colores», murmuraba el abuelo mientras la abrazaba. Pero tras su muerte, Lucía y su madre se mudaron a Estados Unidos, y desde entonces su talento permaneció oculto. De camino a la escuela, Lucía escuchaba la radio con sus audífonos. De un viejo aparato salía una canción entre ruidos de estática. Era el nuevo éxito de la estrella del pop, Leo Sterling.
El rey de la voz de ángel, Leo Sterling, alcanza el número 1 en las listas de Billboard con su nuevo álbum. La voz emocionada del locutor continuaba, pero Lucía frunció el ceño. Podía escuchar un extraño sonido mecánico en la voz de Leo. Parecía como si varias capas de sonido hubieran sido forzadas y unidas artificialmente. Esa no es su voz real, sintió instintivamente, pero no le dijo a nadie lo que pensaba. ¿Quién le creería a una pobre niña inmigrante? Al llegar a la escuela, los pasillos estaban llenos de niños. Lucía entró en silencio a su salón y se sentó en su lugar. El último asiento junto a la ventana. Su lugar favorito. Desde ahí podía escuchar claramente los sonidos del exterior. El canto de los pájaros, el susurro de las hojas movidas por el viento, el lejano sonido de las bocinas de los autos. Para Lucía, cada sonido era una melodía, como las canciones que su abuelo solía cantarle. A la hora del almuerzo, Lucía se dirigió a la biblioteca. Siempre pasaba el tiempo sola, en lugar de estar con sus compañeros. Se sentó en un rincón y abrió un libro, pero las letras no lograban captar su atención. Por la ventana, veía a los niños jugar en el patio. Sus risas llegaban débilmente a través del cristal. Lucía se encontró analizando el tono de esas risas. Do, do, re, mi, fa, murmuró en voz baja. En ese momento, la puerta de la biblioteca se abrió y entró su maestra. Lucía, ¿puedes venir un momento? Había una extraña emoción en la voz de la maestra. Lucía asintió y la siguió al pasillo. Lucía, ¿tienes planes para esta noche?, preguntó la maestra. Lucía negó con la cabeza. Por la noche, tenía que ayudar a su madre en la lavandería. Es que la escuela va a enviar a algunos estudiantes a un concierto benéfico en el Lincoln Center, pero uno de ellos se enfermó a último momento. Irías como asistente de escenario. ¿Qué te parece? Dicen que estará Leo Sterling. Leo Sterling. Al escuchar ese nombre, el corazón de Lucía dio un vuelco. Era el dueño de esa extraña voz que había escuchado en la radio por la mañana. Maestra, dudó Lucía. La maestra insistió. Lucía, estas oportunidades no se presentan a menudo. Podrás ver a una estrella mundial en persona. Además, ofrecerán cena. Cena. Esa palabra hizo que Lucía cambiara de opinión. Últimamente, en casa apenas tenían para una comida decente. Después de pensarlo un momento, asintió. Sí, iré. Esa tarde, Lucía llamó a su madre. Su madre, con voz preocupada, le preguntó. Hija, ¿estarás bien? ¿No tendrás que quedarte hasta muy tarde? No te preocupes, mamá. La maestra estará conmigo. Y además, nos darán de cenar. Al otro lado de la línea, escuchó un suspiro. A Lucía le dolió el corazón. Sabía perfectamente lo duro que trabajaba su madre. Está bien. Cuídate mucho y llámame si se hace tarde. Sí, mamá. Después de colgar, Lucía regresó a su salón. El sol comenzaba a ponerse. Sacó un espejo de su mochila y se miró. Una camiseta vieja y unos jeans descoloridos. No tenía ropa bonita como las otras niñas, pero la ropa que su madre le lavaba siempre estaba limpia. Se arregló el cabello y lo ató en una coleta. A las 5 de la tarde, Lucía subió al autobús con su maestra frente a la escuela. El trayecto al Lincoln Center duró unos 30 minutos. Durante el viaje, Lucía miraba por la ventana. Los rascacielos de Manhattan brillaban dorados bajo el atardecer. La gente caminaba apurada por las calles. Todos se dirigían a algún lugar. ¿Podré algún día caminar con esa misma seguridad?, suspiró en voz baja. Jugueteaba con la pulsera de rosario en su muñeca. La cálida voz de su abuelo resonaba en sus oídos. Lucía, el sonido no miente. Lo que tú escuchas es la verdad. El autobús se detuvo frente al Lincoln Center. Lucía bajó siguiendo a su maestra. La escena que vio la dejó sin aliento. Cientos de personas se agolpaban frente al imponente edificio. Los flashes de las cámaras estallaban y los periodistas gritaban. Sobre la alfombra roja, celebridades con trajes deslumbrantes desfilaban.
Lucía bajó la vista hacia su ropa desgastada. El contraste con la gente a su alrededor era abismal. Se sintió pequeña e insignificante. «Lucía, por aquí». La maestra la tomó de la mano y la guió hacia la parte trasera del edificio. Entraron por una puerta de servicio que daba a un pasillo. Al final, una puerta conducía al área detrás del escenario. «Espera aquí un momento. Alguien vendrá a buscarte», dijo la maestra antes de irse. Lucía se apoyó en la pared y observó a su alrededor. El pasillo estaba lleno de personal que iba y venía a toda prisa. De repente, escuchó una música imponente. El ensayo en el escenario había comenzado. Con curiosidad, se asomó por una rendija de la puerta. Un hombre estaba de pie en el enorme escenario. Vestía una chaqueta blanca brillante y sostenía un micrófono con incrustaciones de diamantes. Era Leo Sterling. Leo comenzó a cantar. Pero el rostro de Lucía se endureció. El movimiento de sus labios no coincidía del todo con el sonido que se escuchaba. «Está haciendo playback», se dio cuenta. Leo no estaba cantando de verdad. Solo movía la boca al ritmo de una pista grabada. Y esa pista, además, era una mezcla de las voces de varias personas. Lucía sintió una opresión en el pecho. El valor del sonido auténtico, que su abuelo había defendido toda su vida, estaba siendo pisoteado. Bajo las luces brillantes, una farsa se hacía pasar por verdad. «¿Tú qué haces aquí?». Una voz la sobresaltó por detrás. Lucía se giró asustada. Un hombre con traje negro la miraba con el ceño fruncido. «Yo soy una de las ayudantes de la escuela», respondió con voz temblorosa. El hombre la miró de arriba abajo y soltó una risita. «¿Ayudante? ¿Con esa ropa? Vaya, no sé a quién mandan las escuelas hoy en día». Sin decir más, el hombre se fue. Lucía se quedó allí, paralizada. Sentía la cara arder. En ese lugar ella no era bienvenida. Era una pobre niña inmigrante, una extraña con ropa vieja. Esa era su identidad. Tocó la pulsera de rosario en su muñeca. La voz de su abuelo volvió a su mente. «Lucía, tu valor no lo define la ropa ni el dinero. Lo define la verdad que llevas dentro». Lucía levantó la cabeza. En el escenario, Leo seguía cantando su mentira. Y en ese instante, un presentimiento la invadió. Algo iba a suceder esa noche. A las 7 de la noche, se abrieron las puertas del gran auditorio del Lincoln Center. Más de 3,000 espectadores comenzaron a ocupar sus asientos. Sobre el escenario, una pantalla gigante mostraba el número de espectadores en línea en tiempo real. 1,8 millones. El mundo entero estaba viendo ese concierto, aunque se presentaba como un evento benéfico. En realidad era un espectáculo para limpiar la imagen de Leo Sterling. Había sido organizado para acallar los recientes rumores sobre su uso de playback. Lucía estaba de pie en un rincón oscuro al lado del escenario. Junto con otros estudiantes, organizaba los elementos de la escenografía. Sostenía un pesado soporte de luces. «Oye, si no puedes con eso, avísame. Si se te cae, será un desastre», le dijo con fastidio un chico a su lado. Lucía apretó los dientes y sujetó el soporte con más fuerza. Le temblaban los brazos, pero no lo demostró. Las luces del escenario comenzaron a encenderse una por una. La majestuosa música de una orquesta llenó el lugar. Desde el público estallaron los aplausos. «Damas y caballeros, el protagonista de esta noche, Leo Sterling». La voz del presentador retumbó en el teatro. Una luz blanca iluminó el centro del escenario y apareció Leo. Vestía una chaqueta tan brillante que parecía cubierto de diamantes. Su cabello estaba perfectamente peinado. Su sonrisa era radiante. Sus gestos, seguros. Todo era una perfección calculada. Leo levantó el micrófono. La primera canción comenzó. Pero, una vez más, los oídos de Lucía captaron ese sonido extraño. Definitivamente es playback. Suspiró para sí misma. El movimiento de sus labios y el sonido no estaban sincronizados.
Además, en las notas más agudas, se escuchaba claramente la voz de otra persona. Lucía recordó la esencia de la música que su abuelo le enseñó. El verdadero sonido nace del alma, le había dicho. Pero en ese escenario no había alma. Solo existía una perfección reproducida mecánicamente. Pasaron 3 canciones y Leo, sin un solo cabello fuera de lugar, saludó al público. Era lógico. Él no había cantado en realidad. Amigos, esta noche hemos preparado algo especial, dijo Leo con una sonrisa radiante. El público guardó silencio. Este es un concierto benéfico. Estamos aquí para ayudar a quienes más lo necesitan. Por eso, hoy quiero mostrarles algo. Leo señaló hacia un lado del escenario, donde estaba Lucía. Ven a esos chicos trabajando detrás del escenario. Ellos también son parte de esa comunidad a la que debemos ayudar. La voz de Leo estaba llena de una falsa compasión. Pero Lucía sintió algo más en su tono: desprecio. Sabía que, en el fondo, él los menospreciaba. Fíjense en esa pequeña niña de allá. Miren qué duro está trabajando. Leo señaló directamente a Lucía. De repente, un fo la iluminó. Las cámaras se giraron hacia ella. La luz la cegó y tuvo que cubrirse la cara con la mano. Su corazón empezó a latir con fuerza. En la pantalla gigante, su rostro apareció en primer plano, con su camiseta vieja y su pulsera de rosario gastada. En el público se escucharon murmullos. Miradas de lástima se posaron sobre ella. Amigos, miren la ropa que lleva. Nos recuerda lo afortunados que somos, ¿verdad? Ante las palabras de Leo, el público asintió. Algunos pusieron cara de tristeza, pero Lucía podía sentirlo. La superioridad mezclada en sus miradas. Bueno, qué cieda si hoy le damos una oportunidad especial a esta niña. Leo sonrió y le hizo un gesto a Lucía. Ven aquí, pequeña amiga. Sube al escenario. Lucía se quedó paralizada. El personal a su alrededor la empujó. Caminó tambaleándose hacia el escenario. Las luces brillantes la envolvieron. 3000 pares de ojos se clavaron en ella. El contador de espectadores en línea ya superaba los 2 millones. Lucía se paró frente a Leo. Él era mucho más alto. La miró desde arriba con una expresión de sorpresa exagerada. Vaya, qué pequeña eres. Amigos, ¿cuántos años creen que tiene? El público se echó a reír. Leo le puso una mano en el hombro. Era una mano pesada y fría. Y bien, amiga, ¿cómo te llamas? Leo acercó el micrófono a la boca de Lucía. Con voz temblorosa respondió. Me llamo Lucía. ¿Lucía? Suena a nombre mexicano. ¿De dónde vienes? Vengo de Brooklyn. ¿Brooklyn? Ah, sí, un lugar donde vive gente de todo tipo. El tono de Leo estaba cargado de un claro sarcasmo. Algunos en el público parecieron incómodos, pero la mayoría simplemente se reía. «Lucía, ¿te gusta la música?», preguntó Leo. Lucía asintió. «Ah, ¿sí te sabes cantar?». Lucía no respondió. Leo usó su silencio para burlarse. «Oh, lo siento, lo siento. ¿Acaso las niñas como tú saben lo que es la música? Seguramente no tuviste dinero para aprender a cantar». En ese instante, el público se calló. Algunos se revolvieron incómodos en sus asientos, pero Leo no se detuvo. «Amigos, hoy le daré a esta niña una oportunidad única. La oportunidad de cantar mi canción». Leo aplaudió, y el público lo imitó. Pero no eran aplausos de apoyo. Eran aplausos de expectación ante el espectáculo. «Vamos, Lucía, conoces mi éxito. Voz de ángel, ¿verdad, Tommy? ¿Verdad? ¿Por qué no intentas cantarla?» Leo le entregó el micrófono. Lucía lo tomó, pero sus manos temblaban tanto que apenas podía sostenerlo. Voz de ángel. La canción insignia de Leo, famosa por sus notas agudas, imposibles para un ser humano. Innumerables cantantes lo habían intentado, pero ninguno lo había logrado. Vamos, empieza. Amigos, ¿qué tal si escuchamos qué tan bien lo hace esta niña? La voz de Leo estaba llena de malicia.
Lucía lo supo. Esto no era una oportunidad, era una humillación pública. Los murmullos en el público crecieron. Escuchó a alguien susurrar, «Pobrecita». Las cámaras enfocaron sus manos temblorosas. Lucía apretó el micrófono. La pulsera de rosario en su muñeca se sentía fría. La voz de su abuelo resonó en sus oídos. «Lucía, el sonido no miente». En ese momento, tomó una decisión. No se escondería más, no se sentiría pequeña nunca más. Lentamente, levantó la cabeza y miró a Leo directamente a los ojos. Los ojos de Leo todavía estaban llenos de burla, pero Lucía no retrocedió. «Señor», dijo Lucía con voz clara. Era una voz suave pero firme. «¿Sí?», respondió Leo, todavía sonriendo. «Quiero cantar con mi propia voz. Por favor, apaguen la pista de acompañamiento». De repente, el escenario se quedó en silencio. Desde el público se escuchó una exclamación de sorpresa. La sonrisa desapareció del rostro de Leo. «¿Qué has dicho?», preguntó de nuevo. Lucía repitió, con una voz que ya no temblaba. «He dicho que apaguen la pista de acompañamiento. Cantaré sin música». El público empezó a agitarse. El chat en línea explotó con comentarios. El rostro de Leo se endureció. «Tú ahora», intentó decir Leo, pero alguien desde el público gritó, «¡Déjala cantar! ¡Queremos escucharla!». A ese grito le siguieron otros desde todas partes. La gente quería ver talento de verdad. Leo estaba desconcertado, pero millones de personas lo estaban viendo. No podía negarse. «De acuerdo. Hazlo como quieras», respondió con voz temblorosa. Hizo un gesto al director de escena. La pista de acompañamiento se detuvo. El teatro quedó en completo silencio. Solo el sonido de 3000 respiraciones llenaba el aire. Lucía cerró los ojos. Recordó las canciones que su abuelo le cantaba. Ese sonido puro que resonaba en lo profundo de las montañas de su tierra. Un sonido que no venía de una máquina, sino del alma. Lucía abrió la boca y comenzó a cantar. La primera nota resonó. La voz de Lucía era suave, pero clara. Una niña de 11 años, de pie con solo un micrófono, sin acompañamiento. Pero su voz tenía algo especial. El sonido de México que su abuelo le había enseñado. Un quejido sutil, un vibrato lleno de sentimiento que la escala musical occidental no podía explicar por completo. Eso era lo que vivía y respiraba en la voz de Lucía. Una mujer sentada en primera fila abrió los ojos de par en par. Era una crítica musical. Llevaba 30 años asistiendo a miles de conciertos, pero el sonido que estaba escuchando era algo nuevo. Esto es canto tradicional, folclórico. Lucía continuó cantando. Siguió la melodía de voz de ángel, pero le añadió la profundidad de la música de su tierra. La melancolía de las rancheras se encontró con la música pop, creando una nueva belleza. El primer verso llegaba a su fin. Se acercaba la parte de las notas agudas. Esa parte que Leo solo había podido imitar con la ayuda de la tecnología. Leo la observaba desde un lado del escenario. Su rostro estaba lleno de ansiedad. Le sudaban las manos. ¿Será posible que esta mocosa alcance esa nota? No, era imposible. Incluso cantantes profesionales habían fracasado. Lucía respiró hondo. Era la respiración diafragmática que su abuelo le había enseñado. Sintió la fuerza que subía desde su vientre. Y entonces, emitió la nota. Una nota altísima llenó el teatro. Un sonido claro, puro, pero intenso. Era tan agudo que los cristales parecían vibrar, pero no era para nada estridente. Al contrario, era suave y cálido. Por todo el público se veían personas con la boca abierta, paralizadas. Algunos lloraban. Incluso el camarógrafo detrás de la cámara apartó la vista del visor para mirar a Lucía directamente. La voz de Lucía siguió subiendo, un rango vocal que superaba los límites humanos. Pero Lucía no parecía esforzarse en absoluto. Al contrario, se veía serena.
Su abuelo le había dicho que el verdadero sonido no se fuerza, fluye de forma natural, y eso era lo que Lucía estaba demostrando. El rostro de Leo se puso pálido. Aquello era imposible. Que una niña de 11 años estuviera alcanzando con esa naturalidad una nota que ni él podía producir. No, él nunca había producido esa nota. Solo había robado la voz de otra persona. La canción de Lucía llegó a su clímax. La última nota aguda. Esa nota pareció elevarse hasta el cielo. Un sonido cristalino que parecía tocar el techo del teatro. Y cuando la última nota se desvaneció, un silencio absoluto se apoderó del lugar. Pasaron 3, 5, 10 segundos. Nadie se movía. Todos parecían no poder creer lo que acababan de escuchar. Entonces, un hombre en la última fila se puso de pie de un salto y comenzó a aplaudir, lento pero fuerte. Clap, clap, clap. El sonido de sus aplausos resonó en el teatro. Luego, la persona a su lado también se levantó. Y la siguiente, y la siguiente. En un instante, las 3000 personas estaban de pie. Estalló una ovación. El sonido de los aplausos era como un trueno. ¡Bravo!, gritó alguien. Y de todas partes surgieron aclamaciones. No puedo creerlo. ¿Eso fue real? Dios mío, ¿esa niña tiene 11 años? Lucía, en el centro del escenario, miraba al público. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de alegría y alivio. Finalmente, había mostrado su verdadera voz al mundo. Ya no se escondía. Había compartido con orgullo el sonido que su abuelo le había legado. El número de espectadores en línea superaba los 3 millones. El chat estaba colapsado por la cantidad de comentarios. ¿Quién es esa niña? Dijo que se llama Lucía. Es un nombre latino. ¿Lo que acabo de ver es real? No es editado, ¿verdad? Es en vivo. Eso es real. Es 1.000.000 de veces mejor que Leo. Leo estaba paralizado en un rincón del escenario. Su manager corrió hacia él. «Leo, ¿qué vamos a hacer? Esa niña lo ha arruinado todo», le susurró con urgencia. Pero Leo no pudo responder. Sabía que cualquier cosa que dijera sería inútil. Los aplausos del público continuaron durante más de 5 minutos. El presentador subió apresuradamente al escenario. Con cara de desconcierto, tomó el micrófono. «Amigos, qué momento tan increíble. Lucía, eres asombrosa». El presentador le dio una palmada en el hombro. Lucía todavía se secaba las lágrimas. «Lucía, ¿dónde aprendiste a cantar?», preguntó el presentador. Con voz temblorosa, Lucía respondió. «Me enseñó mi abuelo. Mi abuelo cantaba música tradicional en México». «¡Música tradicional! Por eso tienes esa técnica de canto tan única. Es increíble». Ante las palabras del presentador, el público volvió a aplaudir. Pero a un lado del escenario algo más estaba sucediendo. Leo intentaba escabullirse. Su manager y sus guardaespaldas lo rodearon y se dirigieron rápidamente hacia la puerta trasera. Pero los periodistas ya se habían abalanzado sobre ellos. «Leo, ¿qué opinas de lo que acaba de pasar? Dinos algo sobre la voz de esa niña. ¿Puedes responder a las acusaciones de playback?». Leo no respondió y se subió a un coche. La puerta se cerró de golpe. Su rostro estaba desfigurado por la ira. En el escenario, Lucía seguía recibiendo la ovación del público. La gente se agolpaba para tomarle fotos. Lucía miraba a su alrededor con expresión de asombro. Esa era la misma gente que se había reído de ella momentos antes. La gente que la había menospreciado por su ropa vieja, por ser pobre, por ser inmigrante. Pero ahora todos la miraban a ella, con ojos llenos de respeto y admiración. En ese momento, un hombre en medio del público se levantó lentamente. Parecía tener unos 50 y tantos años. Vestía un traje gris y tenía una mirada cansada. Robert Kraft, un abogado que había trabajado en Nueva York durante 30 años. Había venido al concierto como un gran admirador de Leo Sterling. Robert había sido fan de Leo durante 15 años.
Cuando se sentía agotado por los casos difíciles, escuchaba las canciones de Leo para encontrar consuelo. Voz de ángel. Era para él un símbolo de esperanza. Pero hoy, Robert había visto la verdad. El ídolo en el que había creído durante 15 años era un fraude. Y la verdadera voz de ángel era otra. Robert miró a Lucía en el escenario, una niña pequeña con ropa modesta. Pero en ella había verdad. Un talento puro que ni el dinero ni el poder podían fabricar. Lágrimas cayeron de los ojos de Robert. Se las secó sin darse cuenta. Recordó su propia vida, 30 años luchando en los tribunales solo para ganar. ¿Cuándo había empezado a trabajar por dinero en lugar de por justicia? ¿Cuándo la victoria se volvió más importante que la verdad? Pero hoy, una niña de 11 años le había mostrado lo hermoso que es defender la verdad. Robert sacó una tarjeta de presentación de su bolsillo y comenzó a caminar lentamente hacia el escenario. Mientras tanto, Lucía bajó del escenario y buscaba a su maestra. El lugar todavía estaba lleno de gente. Los periodistas la rodearon, lanzándole preguntas. Lucía, ¿desde cuándo aprendiste a cantar? ¿Planeas convertirte en cantante? ¿Qué piensas de Leo Sterling? Lucía no sabía qué responder. Solo quería mostrar la verdad. No imaginó que se convertiría en algo tan grande. Disculpe, un momento, dijo alguien con voz tranquila. Lucía se giró. Un hombre con un traje gris estaba de pie frente a ella. Soy Robert Kraft. Soy abogado. Robert le entregó una tarjeta de presentación. Lucía la tomó, confundida. ¿Abogado? Sí. Su canción de hoy me ha conmovido profundamente. Si alguna vez necesita ayuda, no dude en llamarme. La voz de Robert era seria. Lucía asintió. Gracias. Robert se fue sin decir más. Lucía guardó la tarjeta en su bolsillo y siguió buscando a su maestra. A las 11 de la noche, Lucía llegó a casa. Su madre la esperaba en la sala. Lucy. Su madre la abrazó con fuerza. Lucía rompió a llorar en sus brazos. Mamá, yo canté. Lo sé. Salió en todas las noticias. Mi niña, eres increíble. La voz de su madre también temblaba. Lucía tocó la pulsera de rosario de su abuelo. Abuelo, lo logré. Defendí tu sonido. Esa noche, Lucía durmió profundamente. Pero el mundo no durmió. El video de su actuación se extendió por todo el mundo en cuestión de minutos. Las vistas en YouTube superaron los 10 millones, y las redes sociales se inundaron con su historia. Y esa misma noche, en un lujoso apartamento de Manhattan, Leo Sterling temblaba de ira. ¡Callen a esa mocosa, ahora mismo!, le gritó a su manager. El manager, desconcertado, respondió. ¿Cómo? El mundo entero ya lo ha visto. ¡No me importa! ¡Llama a los abogados, ya! Los ojos de Leo estaban llenos de malicia. Había tomado una decisión. Destruiría a Lucía, sin importar cómo. Una tormenta se estaba gestando. A la mañana siguiente, Lucía se despertó con la vibración de su teléfono. Miró el reloj. Las 6 de la mañana. Aún no había amanecido del todo. La pantalla de su teléfono estaba llena de docenas de notificaciones, mensajes de texto, correos electrónicos, alertas de redes sociales. Lucía, sorprendida, revisó su teléfono. La niña con la voz de ángel que cautivó al mundo. Niña mexicana de 11 años, supera a Leo Sterling. El milagro del Lincoln Center. ¿Conoces a Lucía? Todas las noticias eran sobre ella. El video de su actuación había superado los 50 millones de vistas en una noche. Medios de comunicación de todo el mundo la contactaban para entrevistarla. Lucía fue al cuarto de su madre. Su madre ya estaba despierta, sentada en la sala. En la televisión, daban las noticias de la mañana. Anoche en el Lincoln Center tuvo lugar una actuación increíble. ¿La vieron? Una niña de ascendencia mexicana de 11 años, Lucía, ha sorprendido al mundo entero. En la pantalla, aparecían imágenes de Lucía cantando. Lucía se miraba a sí misma con incredulidad. Mamá,
Lucía, ¿estás bien?, preguntó su madre con preocupación. Lucía asintió. Sí, estoy bien. Pero ¿por qué tanto alboroto? Porque hiciste algo grandioso. ¡Qué feliz estaría tu abuelo en el cielo! Los ojos de su madre se llenaron de lágrimas. Lucía la abrazó. A las 8 de la mañana, sintieron un movimiento extraño fuera de la casa. Lucía se asomó por la ventana y miró hacia abajo. Frente al edificio de apartamentos, había un grupo de periodistas. Había al menos una docena de personas con cámaras. ¿Quiénes son ellos?, preguntó Lucía. Su madre también miró por la ventana y se sorprendió. Parecen ser periodistas. Lucía, creo que hoy no podrás ir a la escuela. En ese momento sonó el timbre. Su madre abrió la puerta y se encontró con el encargado del edificio. Disculpe, pero los vecinos de abajo se están quejando. Dicen que hay mucho ruido por los periodistas. ¿Podrían hacer algo al respecto? Su madre se sintió avergonzada. No sabía qué hacer. Lo siento. Nosotros tampoco podemos hacer nada. Después de que el encargado se fuera, madre e hija se sentaron en la sala. Ninguna de las dos podía asimilar lo que estaba sucediendo. A las 10 de la mañana, sonó el teléfono de su madre. Era el dueño de la lavandería. ¿Hola?, contestó su madre. Pero su rostro se endureció enseguida. ¿Qué? ¿A qué se refiere? Lucía miraba a su madre con ansiedad. Cuando terminó la llamada, su madre suspiró. Dice que los periodistas fueron a la lavandería, que los clientes se sienten incómodos y que por ahora no vaya a trabajar. Entonces, ¿qué pasará con tu trabajo, mamá? No lo sé. Me dijo que esperáramos a ver cómo evoluciona la situación. Lucía sintió una opresión en el pecho. Por su culpa, su madre no podía ni siquiera ir a trabajar. A las 2 de la tarde, llamaron de la escuela. Era el director. Habló con la madre de Lucía. Su hija ha causado un gran revuelo en la escuela. Hay periodistas en la entrada y hemos recibido quejas de otros padres. La voz del director era fría. ¿Qué hizo mal mi hija? Solo cantó, protestó su madre. Pero el director fue firme. Entiendo, pero la situación es complicada para la escuela. Sería mejor que Lucía se quedara en casa por ahora. La llamada terminó. Su madre colgó el teléfono y se llevó las manos a la cabeza. Lucía, lo siento. Mamá no ha podido protegerte. Está bien, mamá. Fue mi decisión, dijo Lucía con calma, aunque por dentro sentía miedo. Realmente fue lo correcto. Debería haber seguido viviendo en silencio. En ese momento, volvió a sonar el timbre. Esta vez era un mensajero. Su madre abrió y recibió un sobre grueso. Documentos legales. Por favor, firme aquí. Documentos legales. Su madre tomó el sobre con manos temblorosas. Al abrirlo, encontró un fajo de papeles, una notificación de demanda por difamación. El rostro de su madre palideció. Lucía miró los documentos. La primera página contenía algo increíble. Demandante. Leo Sterling. Demandada. Lucía y su tutora legal. Monto reclamado. $100 millones. $100 millones. Una cantidad que ni ella ni su madre podrían pagar en toda una vida. Mamá, ¿qué es esto? La voz de Lucía temblaba. Su madre leyó el documento. Leo Sterling alega que la demandada Lucía ha difamado públicamente al demandante, menospreciando intencionalmente sus habilidades musicales. Como resultado, el demandante ha sufrido graves daños morales y pérdidas económicas. Su madre no pudo seguir leyendo. Le temblaban tanto las manos que se le cayeron los papeles. «Esto es una locura. ¿Qué hizo mal mi hija?», gritó su madre. Pero los documentos legales eran claros. Si no presentaban una respuesta en 2 semanas, se consideraría una admisión de culpabilidad. Lucía se derrumbó. Solo había mostrado la verdad. ¿Por qué tenía que pasar por esto? Esa noche, las noticias informaron sobre un nuevo desarrollo.
El equipo de Leo Sterling ha presentado una demanda por difamación de $100 millones contra la niña Lucía, quien actuó ayer en el Lincoln Center. En la pantalla apareció el abogado de Leo, un hombre de mediana edad con un traje caro. Nuestro cliente ha desarrollado su carrera musical con honestidad durante 15 años. Sin embargo, ha sufrido un daño enorme debido a la actuación planeada de una niña. Esto es una clara difamación, y buscaremos justicia por la vía legal. Actuación planeada. Lucía no podía creerlo. Fue Leo quien la subió al escenario, y ahora afirmaba que ella lo había planeado todo. En línea, la opinión pública estaba dividida. Había gente que apoyaba a Lucía, pero también muchos fans que creían en Leo. Es imposible que Leo hiciera playback. Seguro que esa niña tramó algo. Esa niña inmigrante pobre usó a Leo para hacerse famosa. Los comentarios de odio se multiplicaron. Lucía incluso recibió amenazas en sus redes sociales. Leo está sufriendo por tu culpa. Ten cuidado. Discúlpate ahora mismo o te arrepentirás. Lucía apagó el teléfono y se acurrucó en un rincón de su habitación. Tenía miedo. Solo había dicho la verdad. ¿Por qué tanta gente la odiaba? Su madre entró en la aviación. Tenía los ojos rojos e hinchados. Había llorado toda la noche. Lucía, dijo su madre, abrazándola. Se abrazaron en silencio. 2 días después, la situación empeoró. Los fans de Leo comenzaron a manifestarse frente a su casa. Defendamos a Leo. Castiguen a la mentirosa de Lucía. Personas con pancartas acamparon frente al edificio. Lucía y su madre ni siquiera podían salir de casa. El dueño de la lavandería finalmente despidió a su madre. No pudo soportar más las quejas constantes de los clientes. Lo siento, yo también tengo un negocio que mantener, se disculpó el jefe. Su madre simplemente agachó la cabeza. Esa noche, Lucía miraba por la ventana. Afuera, los manifestantes seguían allí. Sus gritos se colaban por la ventana. Lucía tocó la pulsera de rosario en su muñeca. ¿Qué le habría dicho su abuelo? Lucía, la verdad siempre sale a la luz. No te rindas. Le pareció escuchar la voz de su abuelo. Lucía se secó las lágrimas. A la mañana siguiente, llegó otro documento. Esta vez, de la escuela. Una notificación de suspensión. Lucía fue suspendida por 1 semana. La escuela consideró que había dañado la reputación de la institución. Su madre llamó para protestar, pero fue inútil. Lo siento, pero es una decisión del consejo escolar. También debemos proteger el derecho a la educación de los demás estudiantes. Después de colgar, su madre se derrumbó y comenzó a llorar. Lucía, perdóname. Por ser una inútil, por no poder protegerte. Lucía miraba a su madre llorar. Sentía que se le partía el corazón. Su madre estaba sufriendo así por su culpa. Esa tarde, Lucía tomó una decisión. Sacó de su bolsillo la tarjeta que había recibido días antes, la tarjeta del abogado Robert Kraft. Con manos temblorosas, marcó el número. El teléfono sonó 3 veces. ¿Hola? Sí escuchó una voz masculina, grave y tranquila. Yo, soy Lucía, del Lincoln Center. Lucía, la recuerdo. ¿Qué sucede? En la voz de Robert se notaba preocupación. Necesitamos ayuda, ¿no? Han demandado. La voz de Lucía temblaba. Robert guardó silencio por un momento. Lo sé, lo vi en las noticias. ¿Dónde está ahora? En casa. Pero hay demasiada gente afuera. Entiendo, iré a verla. ¿Puede darme su dirección? Lucía le dio la dirección. Después de colgar, le dijo a su madre: Mamá, vas a venir un abogado. ¿Un abogado? ¿Con qué dinero? Tranquila, parece una buena persona. 2 horas después, sonó el timbre. Su madre abrió y se encontró con Robert, vestido con su traje gris. Él sonrió amablemente. Hola, soy Robert Kraft.
Robert entró en la sala. Se sentó frente a Lucía y su madre. Primero que nada, mis servicios como abogado serán gratuitos. Su madre, sorprendida, preguntó, ¿gratuitos? ¿Por qué? Robert dudó un momento y luego dijo lentamente, durante 15 años, fui fan de Leo Sterling. Su música me ayudó a superar momentos difíciles. Pero ese día en el Lincoln Center, vi la verdad. Lo que yo creía era una mentira, y la verdad estaba en otro lugar. Robert miró a Lucía. Al escuchar su voz, encontré algo que había perdido. Mi fe en la justicia. Por eso quiero ayudar. No por dinero, sino por la verdad. Los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas. Finalmente, había encontrado a un adulto que creía en ella. Gracias, dijo Lucía en voz baja. Robert asintió. Ahora, preparémonos para luchar. Les mostraré que la verdad puede ganar. Afuera, todavía se oían los gritos de los manifestantes, pero en el corazón de Lucía comenzaba a brotar una pequeña esperanza. Robert sacó un grueso expediente de su maletín. Eran los documentos de la demanda de Leo. Leyó lentamente el contenido, negando con la cabeza. Esto es una demanda de intimidación clásica. Su objetivo no es ganar, sino asustar a la otra parte, explicó Robert. Pero la madre de Lucía no podía ocultar su nerviosismo. Pero son $100 millones. ¿Qué pasará si perdemos? No se preocupe, estoy aquí, y tenemos el arma más poderosa de todas. Robert miró a Lucía. La verdad. Esa tarde, Robert comenzó a prepararse en serio. Consiguió todas las grabaciones del concierto del Lincoln Center. Videos de los espectadores, de las cadenas de televisión, e incluso de las cámaras de seguridad detrás del escenario. Miren esto, dijo Robert, mostrando la pantalla de su portátil a Lucía y su madre. En la pantalla se veía a Leo ensayando. El movimiento de sus labios no coincide con el sonido. Es una prueba clara de playback. Robert siguió reuniendo pruebas. Analizó videos de actuaciones pasadas de Leo, de hace 10 años, 5 años, 1 año. En todos los videos encontró el mismo patrón. Leo nunca ha cantado en vivo ni una sola vez, concluyó Robert. Lucía estaba asombrada. Ha estado engañando a la gente durante 15 años. Entonces, ¿de quién es la voz real?, preguntó Lucía. Robert negó con la cabeza. Eso aún no lo sé, pero seguramente usó una mezcla de las voces de otras personas. 2 días después, Robert hizo un descubrimiento crucial. Llamó a Lucía con voz emocionada. Lucía, he encontrado a un testigo. ¿Un testigo?, preguntó Lucía, atenta. Se llama Anna Wilson. Ella es la persona que proporcionó la voz real de Leo. Anna, una cantante desconocida de 35 años. Hace 15 años, firmó un contrato secreto con la discográfica de Leo. Vendió su voz a cambio de una enorme suma de dinero. La condición era guardar silencio para siempre. Pero Anna vivía atormentada. Le dolía ver cómo Leo ganaba fama con su voz. Pasaba los días bebiendo. El día del concierto en el Lincoln Center, Anna también lo vio por televisión. Al ver a Lucía cantar, Anna lloró. Una niña tan pequeña luchaba por la verdad, mientras que ella guardaba silencio por dinero. Anna tomó una decisión. No se escondería más. Por eso contactó a Robert. Testificaré. Le diré al mundo que Leo es un fraude. La voz de Anna temblaba, pero era firme. Robert no necesitó convencerla. Ella ya estaba decidida. Pero el equipo de Leo no se quedó de brazos cruzados. Comenzaron a usar métodos más sucios. 3 días después, los principales medios de comunicación empezaron a publicar artículos extraños. Madre e hija de Lucía exigieron una gran suma de dinero. La madre, ex empleada de una lavandería, usa a su hija para ganar dinero. El abuelo de Lucía tenía antecedentes por estafa en México. Todo era mentira, pero la gente empezó a creerlo. Especialmente los fans más devotos de Leo, que compartían estas noticias.
Los compañeros de escuela de Lucía también le dieron la espalda. Cuando se la encontraban en los pasillos, murmuraban. Dicen que su mamá le tendió una trampa a Leo por dinero. Su abuelo era un estafador, así que ella también debe serlo. Lucía no decía nada. Sabía que no serviría de nada defenderse, pero le dolía mucho el corazón. Su madre sufrió aún más. Después de perder su trabajo en la lavandería, buscó uno nuevo, pero nadie la contrataba. Lo siento. Podría dañar la imagen de nuestro negocio. Busque en otro lugar. Siempre la rechazaban, solo por ser la madre de Lucía. Se quedaron sin dinero para pagar el alquiler. El propietario llamaba todos los días para exigir el pago. ¿Cuándo van a pagar el alquiler? Alquiler de este mes. Si no pagan la próxima semana, las desalojaré. Su madre lloraba sola por las noches. Lloraba en silencio pensando que Lucía dormía. Pero Lucía lo escuchaba todo. Una semana después, el equipo de abogados de Leo hizo una oferta. Un sobre grueso llegó a la oficina de Robert. Una propuesta de acuerdo. Dentro del sobre había un cheque. $500,000. Una cantidad de dinero que Lucía y su madre jamás habían visto. La condición era simple. Lucía debía publicar una disculpa pública, admitir que había intentado difamar a Leo y que todo era mentira. Robert llamó a Lucía y a su madre. Se sentaron los tres en su oficina. «Esta es su oferta», dijo Robert, poniendo el cheque sobre la mesa. Los ojos de su madre se abrieron de par en par. $500,000. Con ese dinero, todos sus problemas se solucionarían. Podrían pagar el alquiler. Empezar de nuevo. «Mamá», dijo Lucía mirando a su madre. Los ojos de su madre estaban llenos de lágrimas. Tenía que elegir. Aceptar el dinero y convertirse en una mentirosa, o defender la verdad y enfrentarse a la ruina. Su madre tomó la mano de Lucía con fuerza y dijo lentamente: «Lucía, tú decides. Yo apoyaré tu decisión». Lucía tocó la pulsera de rosario en su muñeca. Escuchó la voz de su abuelo. «Lucía, hay cosas que el dinero no puede comprar, y la más importante es tu dignidad». Lucía tomó el cheque. Lo miró durante un largo rato. Con ese trozo de papel todo terminaría. Su madre podría sonreír de nuevo, y ella podría vivir una vida normal. Pero Lucía rompió el cheque. Lo hizo pedazos y los esparció por el suelo. «No quiero, no voy a mentir». Su madre la abrazó. Lloraron juntas durante mucho tiempo. A Robert también se le humedecieron los ojos. «Han tomado la decisión correcta. Ahora es nuestro turno de ganar», dijo Robert, decidido a conseguir la victoria. Esa noche, Leo temblaba de ira en su penthouse. «¿Qué? ¿Lo rechazaron?», le gritó a su manager. «Sí, Lucía ha rechazado la oferta». «¡Están locos! ¿Rechazar $500,000? Esos muertos de hambre». Leo no podía creerlo. Pensaba que el dinero podía comprarlo todo. «Presiónalos más, hasta que se arrodillen». Los ojos de Leo brillaban con locura. Al día siguiente, comenzaron ataques más viciosos. Empezaron a dejar basura frente a la casa de Lucía. Alguien pintó la puerta. Mentirosa. Interesadas. Grafitis horribles cubrían la puerta. Lucía y su madre temblaban de miedo. Su madre no pudo soportarlo más. Esa noche, sentó a Lucía y le dijo: «Lucía, volvamos a México. Esto es demasiado peligroso». «Mamá, ¿no podemos aguantar un poco más?» «No puedo perderte. Nada es más importante que tu seguridad». La voz de su madre era desesperada. Lucía entendía a su madre, pero no podía rendirse. «Mamá, si me convierto en una mentirosa, el sonido de mi abuelo morirá para siempre». Lágrimas cayeron de los ojos de Lucía. «No quiero verlos ganar. No quiero un mundo donde la mentira vence a la verdad». Su madre también rompió a llorar. Se abrazaron y lloraron durante mucho tiempo. Afuera,
Todavía se oían los gritos de los manifestantes. En la oscuridad, madre e hija encontraron consuelo en su abrazo. A la mañana siguiente, Robert llamó. Lucía, ya tenemos fecha para el juicio. Es en 2 semanas. ¿Estás lista? Lucía tocó la pulsera de rosario en su muñeca y respondió, sí, estoy lista. La batalla final se acercaba. A medida que se acercaba la fecha del juicio, la situación de Lucía y su madre empeoraba. El propietario finalmente emitió una orden de desalojo. No puedo soportarlo más. Los otros inquilinos están asustados y la reputación del edificio se ha visto afectada. Tienen 3 días para irse. Las palabras del propietario fueron firmes. Su madre suplicó, pero fue inútil. 1 semana. Por favor, solo 1 semana más. No. La decisión está tomada. Después de que el propietario se fuera, su madre se derrumbó llorando. No tenían a dónde ir, ni parientes, ni amigos. Estaban completamente solas en esa tierra extraña. Tranquila, mamá, algo se nos ocurrirá. Intentó consolarla Lucía, pero su voz sonaba débil. No había nada que una niña de 11 años pudiera hacer. Esa tarde, Robert las visitó. Suspiró al ver la notificación de desalojo. Tengo una habitación libre en mi apartamento. Quédense allí por un tiempo. No podemos. Ya le debemos demasiado. Se negó su madre, pero Robert insistió. No es ninguna molestia. Somos un equipo, ¿recuerdan? Por favor, acéptenlo. Finalmente su madre asintió. No tenían otra opción. 2 días después, Lucía y su madre empacaron y se mudaron al apartamento de Robert. Su equipaje consistía en 2 maletas de ropa. La vida de una inmigrante pobre era así de ligera. El apartamento de Robert estaba en una zona tranquila de Brooklyn. No era grande, pero era limpio y acogedor. Usen esta habitación. Era mi estudio, pero lo he despejado por ahora, dijo Robert mostrándoles el cuarto. Había una cama pequeña y una estantería. Lucía y su madre le dieron las gracias. Muchas gracias. Se lo pagaremos. De nada, siéntanse como en casa. Robert sonrió y salió de la habitación. Mientras deshacía las maletas, Lucía miró a su alrededor. La estantería estaba llena de libros de derecho. Uno de ellos le llamó la atención. ¿Qué es la justicia? Lo abrió. En la primera página había una nota de Robert. La justicia no es ganar, es defender la verdad. Lucía se quedó mirando la frase. Robert valoraba lo mismo que ella. Al día siguiente, Robert comenzó la preparación intensiva para el juicio. Llamó a Lucía y a su madre a la sala. Quedan pocos días. Tenemos que practicar cómo responderemos en el tribunal. Robert abrió su portátil. En la pantalla había un diagrama de la sala del tribunal. El equipo de abogados de Leo probablemente atacará a Lucía. Pensarán que por ser joven será fácil quebrarla. Lucía se puso nerviosa. Tenía miedo. Pero no te preocupes. Tenemos la verdad de nuestro lado. ¿Y? Robert la miró directamente a los ojos. Tenemos tu voz. ¿Mi voz? Sí, cantarás en el tribunal, frente al juez y al jurado. Lucía se sorprendió. ¿Cantar en el tribunal? ¿Es eso posible? Por supuesto, yo lo solicitaré. Demostrar tu habilidad real es la prueba más contundente. El plan de Robert era claro. Lucía cantaría y le pedirían a Leo que hiciera lo mismo. Si Leo se negaba o fallaba, eso sería la prueba definitiva. Durante 1 semana, Lucía practicó todos los días. Preparó la canción que cantaría en el tribunal. Voz de ángel. Esa misma canción. Robert montó un simulacro de juicio. Decoró la sala como un tribunal y sentó a Lucía en el estrado. Señorita Lucía, usted se acercó a Leo Sterling con la intención de difamarlo, ¿verdad?, preguntó Robert, actuando como el abogado contrario. Las preguntas eran incisivas. No, respondió Lucía. Pero su voz temblaba. Tu voz es demasiado baja. Tienes que responder más alto y con más confianza.
le indicó Robert. Lucía lo intentó de nuevo. No, yo nunca hice eso. Bien, se hace. El ensayo continuó. Lucía mejoraba cada vez más. Su madre la observaba desde un lado, llorando. Le dolía ver que una niña de 11 años tuviera que librar una batalla tan dura. Mientras tanto, el equipo de Leo también se preparaba. Se movían con más astucia. El abogado principal de Leo, James Walker, era el más temido de Nueva York. En 30 años, nunca había perdido un caso. Era capaz de convertir lo negro en blanco si había suficiente dinero de por medio. No te preocupes, Leo. Destrozaré a esa mocosa en el tribunal, dijo James con confianza. Leo asintió. Eso espero. ¿Cómo se atreven a desafiarme? James trazó su estrategia. Atacaría la edad y la falta de experiencia de Lucía y cuestionaría los antecedentes de su madre. Resaltaría su condición de inmigrante pobre para hacer creer que buscaban dar lástima. La noche antes del juicio, Lucía no podía dormir. Acostada en la cama, miraba el techo. Mañana se decidiría todo. Se levantó y fue a la sala. Robert estaba sentado en el sofá, revisando documentos. ¿No puedes dormir?, preguntó Robert. Lucía asintió y se sentó a su lado. Tengo miedo, dijo con sinceridad. Robert dejó los papeles y la miró. Es normal tener miedo. Yo también tengo miedo. ¿Usted también? Claro, este es el juicio más importante de mi vida. Si pierdo, Robert se detuvo. Pero Lucía sabía lo que quería decir. Si perdía, todo estaría acabado. Pero sabes, Lucía, continuó Robert, está bien tener miedo. Lo importante es superarlo. Y tú ya lo hiciste una vez, en el escenario del Lincoln Center. Lucía recordó ese día, el momento en que cantó frente a miles de personas. También tuvo miedo, pero lo logró. Mañana solo tienes que hacer lo mismo, mostrar la verdad. Las palabras de Robert la calmaron un poco. Se quedaron sentados en silencio durante un rato. Señor Robert, dijo Lucía. ¿Sí? ¿Por qué me ayuda? Sin cobrar ni nada. Robert pensó un momento y luego respondió lentamente. Te contaré sobre mi esposa. Falleció hace 5 años. Tenía cáncer. La voz de Robert se suavizó. Era pianista, tenía un talento increíble, pero éramos pobres y nunca tuvo una oportunidad. Al final, renunció a su sueño y vivió una vida normal. Robert hizo una pausa. Antes de morir, me dijo que su mayor arrepentimiento fue no haber mostrado al mundo quién era realmente. Cuando te veo, pienso en ella. Alguien con talento, a quien el mundo le cierra las puertas. Los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas. No pude proteger a mi esposa, pero a ti sí puedo protegerte. Por eso te ayudo. A Robert también se le enrojecieron los ojos. Se miraron y asintieron. A la mañana siguiente, en el coche de camino al tribunal, Lucía tocó la pulsera de rosario en su muñeca. Escuchó la voz de su abuelo. Lucía, el sonido no miente. Muestra la verdad con tu voz. Lucía cerró los ojos y respiró hondo. Estoy lista. El coche llegó al tribunal. Afuera, cientos de personas se habían congregado. Periodistas, fans de Leo y también gente que apoyaba a Lucía. ¡Defendamos a Leo! ¡Ánimo, Lucía! Los gritos se mezclaban. La policía controlaba a la multitud. Lucía y su madre siguieron a Robert hacia el interior. Caminaron por un largo pasillo hasta la puerta de la sala. Desde el otro lado se oían murmullos. La sala ya estaba llena. ¿Listas?, preguntó Robert. Lucía asintió. Sí, estoy lista. Robert abrió la puerta de la sala del tribunal. Todas las miradas se clavaron en Lucía. La batalla había comenzado. La sala del tribunal estaba cargada de una tensión asfixiante. Más de 100 espectadores llenaban los asientos.
Los periodistas, con sus portátiles abiertos, estaban listos para informar en tiempo real. Lucía siguió a Robert hasta el banquillo de los acusados. Le temblaban las piernas, pero se contuvo. Su madre le apretó la mano con fuerza. En el banquillo del demandante, enfrente, estaba sentado Leo. Vestía un traje negro impecable y un reloj caro. A su lado, el abogado James Walker y un equipo de 5 abogados más. Leo miró de reojo a Lucía y esbozó una sonrisa burlona. Su mirada estaba llena de arrogancia. «Todos en pie», resonó la voz de un funcionario. Todos se levantaron. Entró la jueza. Era una mujer de unos 60 años. Llevaba el pelo canoso recogido en un moño y tenía una mirada penetrante. La jueza Margaret Thompson, famosa en Nueva York por su imparcialidad. «Siéntense», dijo la jueza. Todos tomaron asiento. Se da inicio al caso de difamación de Leo Sterling contra Lucía, abogado de la parte demandante. Puede comenzar. James Walker se levantó. Con una sonrisa relajada, miró al jurado. «Señora jueza, miembros del jurado, este caso es simple. Una niña ha difamado intencionadamente a una celebridad». James señaló a Lucía. Esta niña y su madre le tendieron una trampa a Leo Sterling. Se acercaron a él con un plan, buscando dinero. Se escucharon murmullos entre el público. James continuó. «Leo Sterling es un artista que ha trabajado honestamente durante 15 años, pero este incidente le ha causado un daño enorme. Se han cancelado conciertos, se han rescindido contratos publicitarios y sufre una gran angustia emocional». Las palabras de James eran persuasivas. Algunos miembros del jurado asintieron. «Demostraremos con pruebas que todo esto fue un fraude planeado». James se sentó. Era el turno de Robert. Se levantó lentamente. No era tan extravagante como James, pero su mirada estaba llena de convicción. «Señora jueza, miembros del jurado, el quid de este caso es uno solo, la verdad». La voz de Robert era tranquila. La señorita Lucía no planeó nada. Simplemente fue arrastrada al escenario y cantó. ¿Por qué es eso un delito? Robert miró a cada miembro del jurado. El verdadero problema es que Leo Sterling ha engañado al público durante 15 años. Y presentaremos las pruebas. Robert se sentó. «Parte demandante, llame a su primer testigo», dijo la jueza. James se levantó. «Llamo a Leo Sterling al estrado». Leo caminó hacia el estrado con aire de suficiencia. «Señora Sterling, ¿qué ocurrió el día del concierto en el Lincoln Center?», preguntó James. Leo, con expresión triste, respondió. «Estaba dando un concierto benéfico para ayudar a niños necesitados. Pero esa niña de repente comenzó a insultarme». «¿Cómo?». Exigió que apagaran la pista de acompañamiento, como si yo estuviera haciendo playback, frente a millones de personas. La voz de Leo temblaba. Actuaba como si estuviera profundamente herido. ¿Qué daño le ha causado esto? Lo he perdido todo, mi honor, mi carrera, mi vida entera. Leo incluso fingió llorar. Algunos miembros del jurado lo miraron con compasión. «No hay más preguntas», dijo James sentándose. Era el turno del contrainterrogatorio de Robert. Se levantó lentamente y se acercó a Leo. «Señor Sterling, usted ha actuado durante 15 años, ¿correcto?». «Correcto. Y nunca ha cantado en vivo en todo ese tiempo». El rostro de Leo se endureció. «No entiendo a qué se refiere. Responda a la pregunta. ¿Alguna vez ha cantado sin pista de acompañamiento?». «Por supuesto, muchas veces». «Entonces, ¿podría cantar para nosotros ahora mismo?». La sala quedó en silencio. Leo estaba desconcertado. «¿Ahora? ¿Aquí?». «Sí. Cante Voz de Ángel. Es su canción más famosa». El rostro de Leo se puso pálido. James se levantó de un salto. «Objeción. Es una petición inapropiada». Pero la jueza negó con la cabeza. «Denegada. Demostrar una habilidad es una petición razonable».
Señor Sterling, cante. Leo abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Tosió. Lo siento, no tengo la garganta bien. ¿Quiere intentarlo otro día?, preguntó Robert. Leo no pudo responder. Cambiaré la pregunta. ¿Conoce a una persona llamada Anna Wilson? Los ojos de Leo se abrieron de par en par. No la conozco. ¿Seguro? Firmó un contrato con su discográfica hace 15 años. No lo recuerdo. Entonces, eché un vistazo a este documento. Robert presentó el documento. Era el contrato secreto entre Anna y la discográfica de Leo. Según este contrato, Anna Wilson le proporcionó su voz. Todas las canciones que usted ha cantado eran en realidad la voz de ella. El público se agitó. Leo sudaba frío. Eso es mentira. Entonces, llamaremos a Anna Wilson como testigo, dijo Robert. La puerta de la sala se abrió y entró una mujer. Era Anna. Con piernas temblorosas, se sentó en el estrado. Miró a Leo directamente a los ojos. Señorita Wilson, ¿cuál es su relación con Leo Sterling?, preguntó Robert. Anna respiró hondo. Durante 15 años, fui la voz de Leo. Yo cantaba, y él fingía que era su voz. La sala estalló. Los periodistas tecleaban frenéticamente. ¡Silencio!, golpeó la jueza con su mazo. Anna continuó. Guardé silencio por dinero, pero no pude soportarlo más. Vi a una niña, Lucía, luchar por la verdad, y no podía seguir escondiéndome cobardemente. Cuando el testimonio de Anna terminó, Robert miró a la jueza. Señora jueza, por último, me gustaría escuchar el testimonio de la señorita Lucía. Concedido. Lucía se sentó en el estrado. Su pequeño cuerpo parecía hundirse en la silla. Lucía, ¿por qué cantaste?, preguntó Robert. Con voz temblorosa, Lucía respondió. Quería mostrar la verdad, el sonido real que mi abuelo me legó. Entonces, ¿podrías cantar para nosotros una vez más? Lucía asintió. Cerró los ojos y respiró hondo. Y comenzó a cantar. La voz de Lucía llenó la sala del tribunal. Sin micrófono, sin acompañamiento, solo su voz. Era voz de ángel. La voz de Lucía resonó hasta el alto techo de la sala. El jurado escuchaba conteniendo la respiración. La jueza también dejó su mazo y escuchó atentamente. El público estaba inmóvil, como congelado. En la voz de Lucía estaba el sonido de su tierra, el que su abuelo le enseñó. Una profundidad que iba más allá de la perfección de la música occidental. Era el alma humana. Algo que ninguna máquina podría crear. Comenzó la sección de las notas agudas. La voz de Lucía se elevó aún más. Los cristales vibraron ligeramente. Se escuchó a alguien secándose las lágrimas. Leo miraba a Lucía desde el estrado. Su rostro estaba pálido. Una niña de 11 años estaba produciendo sin esfuerzo el sonido que él nunca pudo imitar. Cuando la última nota se desvaneció, un silencio absoluto se apoderó de la sala. Pasaron 5, 10 segundos. Entonces, una persona en la última fila se levantó y aplaudió. Luego, otra se levantó. En un instante, toda la sala estaba de pie, aplaudiendo. ¡Silencio! ¡Esto es un tribunal!, golpeó la jueza con su mazo. Pero los aplausos no cesaron. Finalmente, la jueza también sonrió levemente. Robert miró a la jueza. Señora jueza, ¿le daremos ahora la misma oportunidad a Leo Sterling? La jueza asintió. Señor Sterling, suba al estrado. Leo se levantó con piernas temblorosas. James le susurró apresuradamente. Leo, puedes negarte. Tienes derecho a no testificar. Pero Leo negó con la cabeza. Millones de personas estaban viendo el juicio. Negarse sería como admitir la culpa. Leo se paró en el estrado. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Señor Sterling,
Cante, dijo la jueza. Leo lo intentó de nuevo. Esta vez salió un sonido débil, pero no era una canción. Era un gemido tembloroso. No podía ni siquiera mantener el tono básico, mucho menos alcanzar las notas agudas. Leo sudaba profusamente. Su rostro estaba rojo. «Continúe», dijo la jueza con frialdad. Leo lo intentó una vez más, pero fracasó. Finalmente se desplomó. «No puedo». Su voz era apenas audible. Un suspiro de decepción recorrió el público. La jueza miró al jurado. «Miembros del jurado, retírense a deliberar». El jurado se levantó. Regresaron 30 minutos después. El presidente del jurado se levantó y leyó el veredicto. Nosotros, el jurado, declaramos por unanimidad a la acusada. Lucía, no culpable. Lucía abrazó a su madre. Lloraron juntas, abrazadas. A Robert también se le humedecieron los ojos. Leo Sterling, dijo la jueza. Usted ha engañado al público durante 15 años. Esto constituye un delito de fraude. Se solicitará una investigación fiscal. El sonido del mazo resonó. El juicio había terminado. Al salir del tribunal, cientos de personas los esperaban. Los flashes de las cámaras estallaron. «Lucía, unas palabras», gritaron los periodistas. Lucía se paró frente a los micrófonos. Con voz temblorosa dijo, «Yo solo. Quería mostrar que la voz verdadera no se puede ocultar, tal como me enseñó mi abuelo». Esa noche, las noticias de todo el mundo informaron sobre la victoria de Lucía. Leo Sterling suspendió todas sus actividades y fue acusado de fraude. 2 semanas después, Lucía recibió innumerables ofertas, contratos discográficos, propuestas de conciertos, incluso de modelo publicitario. Pero Lucía las rechazó todas. En su lugar, comenzó un nuevo proyecto con Robert: crear una escuela de música para niños sin recursos, la Fundación La Voz Verdadera, un nombre que ella misma eligió. Un lugar que ofrecía clases gratuitas a niños que no podían permitirse aprender música. El día de la inauguración, se reunieron más de 100 niños. Lucía subió al escenario y dijo, «Amigos, la voz verdadera no se puede comprar con dinero. Ya está dentro de cada uno de ustedes. Yo solo quiero ayudarlos a encontrarla». Los niños aplaudieron. Lucía sonrió y tocó la pulsera de rosario en su muñeca. «Abuelo, lo logré. Defendí tu sonido». Su madre comenzó a trabajar en la oficina de la escuela. Robert se convirtió en el director de la fundación. Los 3 se convirtieron en una nueva familia. Un año después, Ana también se unió a la escuela. Se convirtió en profesora de canto. Finalmente podía enseñar a los niños con su propia voz. Lucía siguió viviendo como una estudiante normal. No quería ser famosa. Solo quería compartir el sonido que su abuelo le había legado. Una tarde de primavera, subió a la azotea de la escuela. El cielo de Nueva York estaba despejado. Lucía cerró los ojos y cantó. El viento agitaba su cabello. Su voz se elevó hacia el cielo y se perdió entre las nubes. «Lucía». Escuchó la voz de su madre llamándola desde abajo. Lucía sonrió y bajó las escaleras. En las aulas, los niños practicaban sus canciones. Voces torpes, pero llenas de sinceridad. Lucía se sintió feliz al escucharlos. La voz verdadera no puede ser robada, ni con dinero, ni con poder, ni con mentiras, porque reside en el alma de cada uno. Y eso fue lo que Lucía le mostró al mundo. La valentía de una niña de 11 años derribó una gigantesca mentira, y esa valentía se transmitió a innumerables niños. Un mensaje para no esconderse, para no tener miedo, para hacer que su verdadera voz resuene con orgullo en el mundo. El atardecer teñía las ventanas de la escuela. Lucía miró por la ventana y sonrió levemente. Sintió que su abuelo la estaba observando, que desde algún lugar del cielo sonreía con orgullo. «Bien hecho, mi Lucía.
Le pareció que su voz llegaba con el viento. Lucía tocó la pulsera de rosario en su muñeca y murmuró: «Gracias, abuelo». El sol se puso y aparecieron las estrellas. Bajo la noche de Nueva York, en una pequeña escuela de música, resonaban las voces verdaderas. Y ese sonido nunca se desvanecerá. Algunos comentarios de los espectadores. ¡Qué historia tan inspiradora! La valentía de Lucía es un ejemplo para todos. A pesar del miedo y de tener todo en su contra, defendió la verdad con su voz. ¡Bravo por ella! Leo Sterling es la personificación de la arrogancia y el fraude. Usar su poder para humillar a una niña y luego demandarla es despreciable. El dinero no puede comprar el talento ni la dignidad. Lloré cuando Lucía cantó en el tribunal. Imaginar esa pequeña voz llenando la sala y dejando a todos en silencio. Fue el clímax perfecto. La verdad resonando más fuerte que cualquier mentira. Es una fuerte crítica a la industria del espectáculo y a la sociedad que a veces valora más la apariencia que la autenticidad. La historia de Lucía nos obliga a preguntarnos qué es lo que realmente aplaudimos. La historia de Lucía me da esperanza. Nos enseña que no importa cuán pequeños o insignificantes nos sintamos, nuestra voz puede generar un cambio inmenso si somos valientes y defendemos la verdad. Absolutamente fascinante. Una de las mejores historias que he leído últimamente. Tiene emoción, tensión y un mensaje muy poderoso. Gracias por compartir la historia de Lucía. Si la historia de hoy te ha conmovido, déjanos un comentario contándonos desde qué parte del mundo nos escuchas. Queremos conocer las historias de cada uno de ustedes. Gracias.